Buenas tardes. Primero y antes que nada, pues muchísimas gracias por acompañarme en esta plática acerca de eh, cómo comprender nuestros sueños. Yo soy Marina Ayo. Permítanme presentarme. Soy doctorante en psicoterapias humanistas. Tengo una especialidad en Gestalt y tengo un interés en el trabajo de sueños que data por más de 30 años. Yo tengo más o menos esa cantidad de tiempo ofreciendo terapia individual y de parejas y trabajando con grupos y entrenando terapeutas. Entonces, a través de esta experiencia y del interés que he tenido en los sueños, que dicho sea de paso es bastante fuerte porque tanto mi tesis de doctorado como mi tesis de maestría tratan sobre este tema. Entonces es un tema que a mí me apasiona, me encanta, me gusta muchísimo y que me encanta también compartir con ustedes. También les quiero platicar como cuál sería la dinámica que a mí me gustaría que tuviéramos en este encuentro. Lo primero sería que yo quiero dar una introducción y una breve plática de las preguntas, contestando las preguntas o las inquietudes que me hicieron favor de ponerme en la página y que están agrupadas de tal manera que nos permitan contestar la mayor parte de las inquietudes que tengan. Y en un segundo momento va a haber un espacio para preguntas y respuestas que les pido que si tienen alguna inquietud o alguna nueva pregunta, la pongan aquí en el chat y Daniel va a hacerme el favor de organizarlas de tal manera que tengamos la posibilidad de contestar todas las que podamos en este tiempo que tenemos para nuestro encuentro. Y sin más por el momento, quiero ya comenzar porque no tenemos mucho tiempo y esperemos que esto sea de su interés. Primeramente y antes que nada, la pregunta que se me hace más importante de todas es, ¿por qué tendría yo que ponerle atención a mis sueños? Y la respuesta yo la divido en dos partes. La primera es, le tendría que poner atención porque es algo que yo produzco y que me habla de mí. ¿Eso qué significa? Que es algo que yo quiero entender de mí para entenderme también. Tenemos como privilegiada la vida diurna como que si fuera la única que tenemos, pero tenemos cuando menos dos, que es la vida diurna y la vida de los sueños. Y ambas son mías, ambas yo las produzco y ambas yo las decido de manera voluntaria o de manera involuntaria. Sin embargo, aunque sea de manera involuntaria, pues son mías y son mis producciones. Y la segunda es específicamente por esas producciones. Los sueños son una fuente increíble de creatividad para quien haya soñado y recuerde sus sueños. Muchísimas veces nos preguntamos de dónde saqué esto. ¿Cómo fue que yo puse aquí personajes que ni conozco con situaciones totalmente extrañas y raras? Y eso a mí me interesa muchísimo, porque la creatividad es una fuente inacabable de, de conocimiento y de eh, encontrar nuevas maneras de estar en el mundo y de hacer lo que nos interesa hacer. Entonces, por esos dos grandes cualidades de los sueños a mí me encantan y me gusta muchísimo aprender de ellos. Y cuando digo aprender, de verdad lo significo. Es decir, los sueños nos los considero yo, y bueno, Fritz Perls, que fue el fundador de la terapia Gestalt, también decía que es como una carta o un mensaje que me mando yo a mí misma. Un mensaje que muchísimas veces, si no le pongo atención a los sueños, lo dejo sin abrir. Imagínense lo que es tener amontonadas ahí una gran cantidad de cartas que me mando yo a mí misma diciéndome cosas importantes y que no abro. Y no abro porque no sé cómo entenderlas, porque están en un lenguaje que yo no comprendo. Por eso me parece muy importante comprender el lenguaje de los sueños. Y de inicio, el lenguaje de los sueños es un lenguaje simbólico, es decir, no es literal. Aún los sueños premonitorios, que son muy pocos, quiero decírselos,
son muy pocos los que podemos decir que son premonitorios. Realmente ya hablaremos sobre ese tema. Pero aún los sueños premonitorios todos tienen símbolos y los sueños se manifiestan a través de los símbolos. También los sueños nos hablan de muchas cosas importantes como cómo es que yo me pongo trampas para impedir mi propio desarrollo. Esa es la parte más importante para mí de reconocer los sueños. Y ese tipo de sueños son los que ustedes hicieron grandes menciones, que son los sueños repetitivos y las pesadillas. Para iniciar, fíjense, déjenme platicarles de los sueños. Todos nosotros soñamos. Ya no hay manera de decir que no soñamos. Hay algunos de nosotros que recordamos nuestros sueños y otros que no los recordamos, pero todos soñamos y soñamos varias veces en la noche. Nos damos cuenta de esto porque a través del avance en los aparatos para medir las ondas cerebrales, nos podemos dar cuenta que todos pasamos de una longitud de onda a otra y la longitud de onda que nosotros conocemos ya como los sueños se pueden ver también sin necesidad de aparatos por el movimiento de los ojos. Cuando nosotros estamos soñando, nuestros ojitos, me voy a quitar los dientes para decirles cómo, se van moviendo así como que estuvieran moviéndose, haciendo los movimientos que se llaman REM. ¿Qué significa esto? Que es como que si estuviéramos siguiendo nuestros movimientos reales, imaginemos. Entonces, todos soñamos y dependiendo del número de veces que tenemos esta fase del dormir que se llama REM, R-E-M, entonces nosotros sabemos que estamos soñando y que estamos soñando pues varias veces en la noche. A veces hasta 4 o 5 veces en la noche. Y estos sueños me traen información importante sobre mí. No siempre recordamos los 4 sueños, aunque quienes sí le ponen interés al asunto llegan a recordar varios sueños en la noche. Cuando yo me intereso en mis sueños de una manera más específica, yo llego a recordar hasta 4 sueños. Entonces, si lo puedo hacer yo, pues lo puede hacer cualquier persona. Los sueños son muy importantes en la vida porque nos permiten saber cosas de nosotros mismos que de ninguna otra manera la vamos a saber. Y son los movimientos que tiene nuestro inconsciente, es decir, de aquellas facetas de nuestra personalidad que no nos damos cuenta nosotros. Eso no quiere decir que no las tengamos, sino que solamente no nos damos cuenta. Por ejemplo, algunas veces mi pareja, mis hijos, mis amigos muy cercanos saben cosas de mí que yo no sé. Y yo sé cosas de ellos que ellos no saben, porque son cosas que se saben a través de la visión externa. Los sueños son eso también. Yo me doy cuenta de facetas de mi personalidad y de cosas que me están pasando a mí o que forman parte de mí y que no me doy cuenta de manera consciente. Entonces, es muy importante para mí, y creo que para ustedes también, tener algún interés en los sueños. Lo primero que me preguntaron fue, ¿qué hago si no recuerdo mis sueños? El recordar los sueños tiene que ver con 2 áreas. Una es ponerles atención. Si yo no les pongo atención, es posible que yo no me acuerde de ellos. ¿Por qué? Porque no les pongo atención, como no me acuerdo de cosas a las que no atendí. Eso tiene que ver con nuestra memoria. Si yo comienzo a interesarme en los sueños y les comienzo a poner atención, poco a poco iré recordando cada vez más sueños. Una segunda razón por la cual igual yo no conozco mis sueños es de que me levanto demasiado rápido. Entonces, para nosotros, un tip que yo uso muy frecuentemente es quedarnos, después de despertarnos, quedarnos unos segundos
recordando qué estaba soñando, antes de levantarme, antes de abrir los ojos, y con cuál emoción estaba soñando. Eso permite que yo pueda hacerme cada vez un espacio más, ¿qué les diré?, habitual para recordar mis sueños. Y eso se me va a volver una costumbre y va a llegar un momento en que ya ni siquiera lo voy a pensar, voy a mantenerme después de despertarme un ratito, unos segundos, recordando qué estaba soñando y qué intentará decirme ese sueño de lo que me está pasando. Todos nuestros sueños son mensajes. Todos nuestros sueños son formas literales de los que nos acordamos. Casi todos, y perdón, dije todos, pero no son todos, son casi todos. Son historias que nosotros hacemos de nuestras emociones. Todos nuestros sueños, y ahora sí digo todos nuestros sueños tienen que ver con nuestras emociones y también con nuestras emociones y nuestras creencias más ocultas, más infantiles, más escondidas. Entonces, imagínense que a partir de este momento vamos a estar recibiendo cartas de nosotros mismos hacia nosotros mismos en un lenguaje que cada vez vamos a ir conociendo y aprendiendo más. Otro de los intereses más grandes que tuvieron fueron las pesadillas y los sueños repetitivos. Este tipo de sueños han sido muy estudiados, son los más estudiados, por supuesto, porque son los que más nos inquietan. Los sueños repetitivos son mensajes que nos mandamos a nosotros mismos, diciéndonos muchísimas veces las maneras en las que nosotros sufrimos de tensiones en nuestro proceso de maduración. Yo recuerdo un sueño que platicaba a alguien de estar acostado en una cama y que había una boa que se iba enredando en la cama y la iba asfixiando cada vez más hasta que llegaba el momento en que no podía respirar y en ese momento se despertaba angustiadísima, ¿verdad? Es muy fácil darnos cuenta de que ese sueño de angustia hablaba de cómo esta persona se estaba sintiendo asfixiada por su estilo de vida. Si esta persona hubiera sabido eso, es muy posible que hubiera hecho cambios en su vida o hubiera podido hacer cambios en su vida que hubieran hecho que primeramente la pesadilla se retirara y que tuviera muy posiblemente una calidad de vida mayor y mejor. Entonces, los sueños repetitivos y en especial las pesadillas repetitivas nos hablan de cosas muy importantes que es cómo estoy viviendo. Les voy a dar unos tips muy sencillos de cómo comprender los sueños. Cada pedacito del sueño lo tendría que decir en presente y en primera persona, como que si lo estuviera soñando. Y después de cada pedacito, repetir, y así es mi vida, así estoy viviendo, así me gustaría vivir, o así temo vivir. Solamente con eso, el sueño adquiere un sentido muy importante. Solamente con eso, fíjense nada más qué generosos nuestros sueños. También, otro tip, es imaginarme que yo soy cada pedacito o cada personaje del sueño y experimentar de la manera más intensa posible, experimentar lo que esa faceta o ese personaje de ese sueño representa. Eso nos ayuda a recuperar una gran cantidad de energía. Los sueños, como todas estas cosas que tienen que ver con la psicología y con el mejor vivir, tienen un límite para ser reconocidos, interpretados o comprendidos por nosotros mismos.
porque vamos a llegar a un punto en que nos vamos a encontrar con nuestras propias defensas que nos van a hacer detenernos. Entonces, si tienes un sueño de veras muy importante, ve con un terapeuta a revisar ese sueño. No estoy como jalando agua para mi molino, pero de verdad, una sesión con un terapeuta con la que puedas trabajar tu sueño para que te diga qué es lo que está significando. Eh, También los sueños repetitivos nos hablan de las maneras, fíjense, de las maneras que nosotros aprendimos en nuestra infancia temprana de eh, enfrentarnos a la vida o a los problemas que estábamos teniendo en esa etapa del desarrollo y que es muy posible que se hayan quedado ahí como rigidizados, porque nosotros crecimos, aprendimos cosas, pero ese pedacito, esa manera con la que nosotros nos enfrentábamos a la angustia, a la decepción, al miedo, a la vergüenza, se quedó ahí paradito como que si fuéramos unos niños. Y los sueños repetitivos nos hablan de eso, nos hablan de la manera como yo sigo todavía ahí estancada o paralizada. Cuando yo logro comprender el mensaje del sueño repetitivo o de la pesadilla, tanto el sueño como la pesadilla desaparecen. Esa es la manera que yo tengo y que tenemos todos nosotros de saber que ese sueño ya es obsoleto, es decir, ya el mensaje fue comprendido y va a aparecer otro sueño que nos hable de la siguiente etapa de desarrollo. Había muchísimo interés en los sueños premonitorios. Los sueños premonitorios, fíjense nada más que sí existen, sí hay, pero son muy raros. Para que un sueño podamos decir que es premonitorio, tiene que ser justa y precisamente idéntico a la realidad. Hubo un gran estudio de los sueños premonitorios cuando sucedieron lo de las Torres Gemelas, porque hubo una gran cantidad de personas que hablaron y que se pusieron en contacto con el gobierno norteamericano diciendo que ellos habían soñado el ataque terrorista a las Torres Gemelas. De esa enorme cantidad de personas que hablaron, hubo solamente 3 o 4 sueños que se pudo comprobar que eran premonitorios, porque ciertamente tenían detalles que nadie más conocía, eran justamente la realidad, no tenían ni más ni menos, no eran simbólicos, sino que estaban ahí justamente como sucedió y los habían soñado antes de que eso sucediera. Nosotros, la mayor parte de nuestros sueños premonitorios son sueños en los que nosotros nos decimos a nosotros mismos cosas que de alguna manera ya o percibimos o subsibimos. Subsibir es medio percibir, pero no me llegó a la conciencia. Y que, en nuestro sueño nos dice que ahí está. Entonces no son sueños premonitorios, son sueños en los que nosotros nos avisamos y nos decimos, oye, no te has dado muy bien cuenta de esto, atiende. Entonces, aunque no sean premonitorios para el mundo en general, en realidad sí nos dan información muy buena, muy precisa y muy valiosa sobre nosotros mismos. Entonces es muy importante que cuando tengo esta sensación de que tuve un sueño que me dice algo importante, pues le haga caso. Para finalizar, porque ya casi nos vamos a ir, para finalizar les quiero dar un tip que a mí me parece maravilloso para ir recordando nuestros sueños. Uno es tener una hojita de papel a un ladito en el buró y cuando nos despertemos, abrimos los ojos y apuntamos nuestro sueño. Eso es maravilloso. Luego vamos a darnos cuenta de la gran cantidad de detalles que se nos olvidan. Porque cuando apuntamos el sueño, nos metemos a bañar y cuando salimos lo leemos y ya no nos acordamos. Es impresionante. Entonces, es un buen tip acordarse de eso.
Si dicen, no, es que no voy a alcanzar a escribir mi sueño completo, escribe la emoción con la que te despiertas. Esa emoción es muy importante que te des cuenta, que es una emoción que tiene que ver con tu sueño, que no tiene que ver ni con tu compañero, ni con tu familia, ni con tu jefe, que tiene que ver con tu sueño y contigo. Dándote cuenta de eso, es muy posible que puedas con esa emoción y que no la andes pegando en todos lados a lo largo del día. Entonces, te dejo estas dos como tips y en un momento comenzaremos con las preguntas y respuestas. Por lo pronto, pues muchísimas gracias por haber permanecido y escuchado y vamos a las preguntas.